¿sí? Me permito presentarles a Humberto Uriel Durán. Él es representante del IPC, Ingeniería para Potenciar la Cultura Empresarial. Es ingeniero industrial con maestría en ciencias de la misma especialidad por el IPN y cuenta con una maestría en optimización financiera por la UNAM. Experiencia en 23 años colaborando con empresas diversas de manufactura, retail, servicios financieros. Ha capacitado a más de 5,000 profesionistas en los últimos 5 años y certificado de personas y empresas. Conferencista y mentor para el Colegio Nacional de Ingenieros Industriales, el CONAI, y la Asociación de Industriales de Jalisco, Expo Finanzas, Expo Pymes, Fundación Telmex y universidades diversas. Docente en la licenciatura de Gestión y Administración de Pymes, Ingeniería en Gestión Industrial y Desarrollo de Software por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. Cuenta con una acreditación como agente capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y está certificado bajo estándares de competencias de la SEP Conocer. Como consultor, instructor, coach de finanzas personales, manufactura esbelta, metodología 5S, planeación estratégica y auditoría en gestión de riesgos. Adicional, forma parte del padrón de evaluadores de la Entidad Mexicana de Acreditación, EMA. Líder de proyectos ISO 9001-2015, mapeo de procesos, gestión de riesgos, indicadores KPIs, Balance Scorecard, industrial, consultoría financiera y proyectos de inversión, entre otras áreas. Es coautor del libro Administración de la Cadena de Suministros, Diseño y Aplicación de Modelos de Empresas Mexicanas y autor del libro Diseño de Recicladoras de PET. Estrategia y Cadena de Suministros para su formulación. Ha sido finalista en el Premio a la Innovación Emprendedora 2012, desarrollado por el Instituto de Ciencias y Tecnologías, autor de manuales digitales para profesionistas y emprendedores y coautor del programa de radio IPC Digital. Con ustedes, démosle un muy fuerte aplauso a Humberto Uriel Durán. Bueno, pues muchas gracias, antes que nada, por la invitación, celebrando su 30 aniversario, por lo que veo, de manera muy satisfactoria. Es un reto importante para cualquier organización mantenerse en el tiempo, pero sobre todo con un crecimiento y tratando siempre de mantener un liderazgo, una vanguardia. Y es lo que justamente es el reto hoy en día de muchas organizaciones, poder mantenerse en ese reto, en ese liderazgo, seguir creciendo ante la importante competitividad que estamos teniendo pues a nivel global y pues que universidades como el CESUN puedan celebrar este tipo de aniversario. Sin duda es un reconocimiento importante y pues les felicito también por esa labor a todo su equipo. Obviamente a todos ustedes que forman parte de ese objetivo profesional y pues también les deseo muchos años más de crecimiento. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, justamente estamos aquí para hablar de un tema en el que pues nos hemos dedicado también nosotros a nivel profesional a impulsar a distintas empresas mexicanas. Y es un tema que tiene que ver con un modelo propio, un modelo nacional, que quizás de manera general a lo mejor algunos de ustedes no han escuchado porque pues de cierta manera no se ha difundido tanto. Sin embargo, déjenme comentarles que pues a nivel de las grandes empresas mexicanas es un modelo bastante probado y que obviamente en estos últimos tiempos tiene como objetivo seguir llegando a más y más organizaciones. Vamos a conocer lo que es el MNTO, que es el Modelo Nacional de Transformación Organizacional. Si me apoyan por favor con la siguiente lámina, pues bueno, de manera muy rápida ya hicieron el favor de una breve descripción. Ingeniero Humberto Durán, servidor. Y pues bueno, nada más, siempre me gusta con un lema personal, que es con el que me dedico en toda mi labor profesional, contribuir a potenciar la cultura empresarial. En mi caso, ¿cómo lo hago? Pues justamente por medio de capacitación
y consultoría, ¿no? Entonces, estamos aquí también para poder apoyar en ello. Si pasamos a la siguiente, de favor. Y bueno, de manera muy general, ¿qué es lo que vamos a platicar en esta sesión? Un poquito de contexto de lo que es este modelo, conocer un poquito de historia, no vamos a profundizar tanto, pero tener un poquito de referencia. El propio modelo tiene características interesantes que son importantes de explorar, beneficios a partir de ello, conclusiones y comentarios finales. Si pasamos a la siguiente, de favor. Me gusta iniciar, sobre todo en términos de gestión empresarial. Hay muchísimos autores, hay muchísimas herramientas, metodologías. Es muy diverso en ese sentido el panorama. Pero podríamos resumir, digamos, en tres grandes marcos de referencia, como lo vemos aquí, tres grandes sistemas, tres grandes modelos referentes. El modelo americano, principalmente acuñado a principios de los 90, una herramienta que a lo mejor han escuchado, Balance Scorecard, también traducida como el cuadro de mando integral. Al día de hoy sigue siendo muy utilizada en muchas organizaciones, una herramienta que pues busca un alineamiento organizacional sobre 4 perspectivas, 4 ejes principales, y pues a través de ello obviamente lograr los resultados deseados, ¿no? Tenemos el modelo europeo, que de igual forma general, con todos los distintas aplicaciones diversas, vamos a decir que en términos más conocidos, los sistemas de gestión ISO, ¿no? Principalmente ISO 9001, que a nivel internacional es el sistema número 1 en certificación, y pues sigue siendo al día de hoy ese referente. Y tenemos el modelo asiático quizás uno de los primeros modelos de gestión estratégica con una herramienta conocida como Hoshin Kanri. El detalle con todo este panorama es, ¿y dónde está Latinoamérica? ¿En dónde estamos nosotros? Aquí, caso México, ¿qué es lo que pasa? Es una combinación de todo. Y en esa combinación de todo, en las organizaciones, pues muchas veces ya no se tiene claro hacia dónde quiere ir la misma organización. O nos vamos con premisas americanas, con premisas europeas, asiáticas, ¿hacia dónde vamos, no? Y esa es justamente una de las incógnitas que hoy en México y en Latinoamérica en general, porque también hemos estado participando con proyectos en Sudamérica, Centroamérica, es esa misma incógnita de que no existe un propio esquema, un propio modelo que incluso tenga las características culturales de la gente que habita justamente pues, nuestra región. El caso, por ejemplo, de los asiáticos, son modelos muy disciplinados, muy rigurosos, pero porque incluso a nivel cultural ellos lo ven hasta como una cuestión de honor, digamos, en esa disciplina. Los europeos, pues ni se diga también en ese orden, en esa organización, y el americano sobre todo por Estados Unidos, ¿no? Que siempre busca ser ese referente global. Entonces, si pasamos a la siguiente, de favor, aquí la pregunta es, ¿conoces algún modelo mexicano? Ya no hablemos Latinoamérica, porque como tal latinoamericano, al día de hoy, no hay uno así con esas premisas, digamos, estandarizadas, pero por lo menos en México tendremos algo que pueda estar de cierta manera hecho a la medida de nuestra cultura, de la gente, el enfoque empresarial de nuestras propias empresas mexicanas. Y la respuesta es que sí lo tenemos. Sí lo tenemos, pero hay que conocerlo, ¿verdad? Entonces pasamos a la siguiente, de favor. ¿Cuál es este modelo? Pues justamente como vemos aquí, el nombre está un poco largo, no sé por qué lo pusieron de esa manera, pero bueno, así lo pusieron. Modelo Nacional de Transformación Organizacional, lo que significa las siglas MNTO. Tiene antecedentes
que era el Premio Nacional de la Calidad, un premio que surge a partir de 1989, que daba distinción y reconocimiento a empresas mexicanas que justamente participaban en una contienda, porque esa es la realidad. Aquí, no, a diferencia, por ejemplo, de certificaciones, acreditaciones, aquí es un campo de batalla donde las empresas compiten por ser reconocidas y obtener justamente ese premio con el que puedan, digamos, colocar su imagen, colocar su producto, sus procesos, mostrar el valor de sus equipos de trabajo y decir somos los mejores. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Compitiendo contra otros. Obviamente de manera organizada, de manera que siga ciertos lineamientos, pero al final es una contienda. Imagínense que ustedes tengan la capacidad de competir contra otros para destacar, para buscar ser el mejor. Digamos que ese tipo de motivación a veces es lo que hace falta también en las empresas, ¿no? Que haya algo que pueda impulsar a dar un esfuerzo mayor. Pasamos, por favor, a la que sigue. Este Premio Nacional de Calidad también genera el primer modelo nacional para la competitividad en México. Este modelo sigue vigente al día de hoy. Ha tenido algunos cambios. Obviamente con los cambios de gobierno, pues también se van dando ajustes. Pero lo que busca al final el modelo nacional es establecer lineamientos claros de cómo las empresas puedan seguir planteando un crecimiento estratégico, conocer el entorno y a partir de ello justamente ser más competitivos en un mercado, cada vez más globalizado, ¿no? Y como dice aquí, que hagan esfuerzos en la creación de capacidades y ventajas competitivas difíciles de imitar. Eso también es fundamental hoy, porque a veces se piensa que replicar un negocio, manejar una organización es algo muy sencillo. En el caso, por ejemplo, de los emprendimientos, que he tenido incluso oportunidad de participar en su momento con lo que era el INADEM, Instituto Nacional del Emprendedor, pues muchas veces así emprendían proyectos. Vemos por ahí algo exitoso y vas a copiarlo, ¿no? Veo que le va bien, pues a mí me va a ir también bien. La realidad es que no. ¿Por qué? Porque justamente no hay creación de capacidades, no hay una diferenciación clara, no hay necesidades claras a resolver. Las organizaciones hoy en día están para eso. ¿Qué problemas resolvemos? Y tener muy clara la estrategia para solucionar esos problemas. Pasamos a la siguiente, de favor. Bueno, aquí de manera muy general, un poquito de estos antecedentes. El Premio Nacional a la Calidad, que surge en el 89, como vemos aquí, principalmente promovido por grandes líderes empresariales mexicanos de la región norte, muchos de ellos de Nuevo León, pero bueno, también de otras entidades, motivan, digamos, al sector gubernamental a través de Secretaría de Economía a que también este tipo de programas se maximice, se pueda extender a más empresas. Y Secretaría de Economía, en ese tiempo, asume un fideicomiso en el que empieza a operar este programa. A partir del año 2006, como lo vemos allá arriba, el Instituto para el Fomento a la Calidad es el encargado al día de hoy de operar, administrar, digamos, este programa, y pues básicamente con 4 objetivos principales. Por un lado, fomentar la cultura, y fíjense una palabra clave, cultura de la excelencia en México. Hablar de excelencia hoy es un tema bastante amplio y también bastante complejo de entender. Hace algunos años, por ejemplo, cuando se hablaba solo de calidad, entendíamos a la calidad como la parte de los productos, los servicios, todos esos procesos que al final hacían esa transformación. Hoy eso ya es insuficiente. Hoy tenemos que tomar en cuenta el medio ambiente, las comunidades,
cuestiones más sociales, más humanas. Entonces, un modelo de excelencia el día de hoy es porque abarcamos muchísimas dimensiones humanísticas, productivas, operativas, etcétera, buscando una sustentabilidad. Entonces, la calidad incluso ya ha evolucionado a un modelo de excelencia. Por otro lado, evaluar el desempeño de las propias organizaciones a través de distintos procesos, generar aprendizajes mediante el propio conocimiento organizacional y finalmente que el negocio también pueda tener un diagnóstico integral de las capacidades de su propio negocio para poder competir y afrontar nuevos retos. Eso de manera general es lo que buscaba este programa. Si pasamos a la siguiente, de favor. Entonces el premio, como vemos aquí, desde 1990, que ya fue, digamos, la primera generación de empresas participantes y con los primeros ganadores, año tras año, hasta el año 2017, pues se generaron informes anuales, estadísticos, estos incluso ustedes los pueden buscar a través de la misma página del Premio Nacional, y obtenían pues la presea, ¿no? A lo mejor en la imagen no se distingue mucho, pero es el reconocimiento. Algunos datos curiosos de esto, por ejemplo, en aquellos años que también estaba muy en boga en los sistemas de gestión, caso por ejemplo de la ISO 9001, que es el sistema de gestión de calidad, había empresas que optaban por invertir para participar acá en lugar de una certificación ISO. ¿Por qué? Porque justamente más allá de un certificado es el distintivo de decir yo soy el mejor, el que destaco en mi sector, el que mediante distintas pruebas, compitiendo con otros similares, pues pude demostrar esa vanguardia, esa estrategia, esos resultados. Y pues bueno, como lo vemos ahí en la imagen, se hace una premiación con los patrocinadores, autoridades gubernamentales, etcétera. Y pues bueno, es una noche fantástica, obviamente, para todas las empresas que participan y que reciben ese reconocimiento, ¿no? Los pilares principales del premio, como los vemos allá, eran 8 ejes. Un liderazgo estratégico, el logro de los resultados, el propio enfoque al cliente, calidad de la operación, responsabilidad por la gente, la innovación, construcción de alianzas y bueno, en aquellos años corresponsabilidad social, que apenas era, pues digamos, los inicios de lo que hoy le llamamos responsabilidad social, ¿no? Pasamos a la siguiente, de favor. Sin embargo, este esquema, pues también tiene que sufrir cambios. No todo es estático. El mercado cambia, las organizaciones cambian. Entonces, en el año 2018 evoluciona este premio, deja de nombrarse ya de esta manera y empieza a manejarse con el término Prexel. ¿Qué es el Prexel? Como lo vemos ahí, Premio a la Excelencia Empresarial. Ese es el término actual. Y como lo vemos también ahí en la presentación, la máxima distinción empresarial en México. Así está establecido por los propios gestores y patrocinadores del premio. ¿Quiénes son? Pues encontramos empresas que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial, una de las cámaras más importantes de todo el país, el propio Consejo de la Comunicación y el propio instituto, que pues ya durante casi 30 años de historia con lo que era el Premio Nacional a la Calidad, pues obviamente es una curva de aprendizaje, ¿no?, que hacen que este modelo se fortalezca. Si pasamos a la siguiente, de favor. Hoy en día en el Prexel tenemos básicamente 2 categorías principales de participación. La primera, justamente el mismo Prexel, la más completa, la más integral. Se evalúa a toda la organización y tenemos 6 categorías principales de participación. Como ustedes se dan cuenta, en las primeras 3, pues prácticamente de cualquier industria o servicios, y solamente se clasifica si es pequeña, mediana o grande. De ahí tenemos instituciones de salud, públicas o privadas,
educativas, públicas o privadas, y organizaciones no lucrativas. En el caso del Praxel, aquellos que obtengan el reconocimiento van a tenerlo por vigencia de 3 años. Y hay una categoría, vamos a decir, un poco inferior, entre comillas, porque a veces más bien es como el primer paso para aquellos que apenas quieren profesionalizarse más en esta labor, que se conoce como empresas excepcionales. En el caso de empresas excepcionales, pues es una vigencia de 1 año, y ahí pues también hay algunas subcategorías, digamos, certificado de buenas prácticas o de prácticas excepcionales. Pasamos a la siguiente, de favor. El modelo que tenemos actualmente en México, el MNTO, en esta actualización, si se dan cuenta, también está absorbiendo las nuevas corrientes del pensamiento administrativo. Es decir, no es algo que está aislado del mundo. Y pues hoy en día tenemos también ya nuevas tendencias, nuevas propuestas. El caso, por ejemplo, de la economía circular, el caso de las estrategias de agilidad, flexibilidad, la tecnología digital, cultura digital, etcétera. Entonces, vean que de distintas partes del mundo, los distintos comités, evaluadores, expertos, también se van especializando para seguir enriqueciendo el modelo. Este modelo está en constante mejora, no es, repito, algo estático y sigue en ese proceso evolutivo. Si continuamos a la siguiente, de favor. Hay 3 momentos clave en esta evolución de nuestro modelo. Obviamente, la primera vez cuando surge, en el 89, como Premio Nacional de Calidad. Y como les comentaba, si nosotros vemos esos primeros años, hasta por ahí del 2005, todo era muy enfocado al producto, al servicio, a los procesos, esta famosa satisfacción al cliente. En el 2008 llega otro momento de reflexión, de repensar hacia dónde va dirigido el modelo, y empezamos a ver ya temas tanto de tecnologías de información, gobierno corporativo, que hoy en día también ya es fundamental, la diferenciación. Y bueno, en el 2020, un tercer momento que ya tiene que ver con los objetivos de desarrollo sustentable que trazó la Organización para las Naciones Unidas hacia el 2030. Ya estamos muy cerca de 17 grandes objetivos. Uno de ellos, por ejemplo, acabar con el hambre en el mundo. Vamos a ver si se logra, ¿no? Pero las organizaciones hoy en día incluso deben de asumir estos objetivos de desarrollo sustentable como algo propio y lo deben de implementar en su propia operación. Si pasamos, a su vez, el modelo abarca, vamos a decir, otros programas nacionales que pues también se han venido manejando. En México, el caso de los propios sistemas de gestión ISO, el caso, por ejemplo, de Great Place to Work, las mejores empresas para trabajar. En su momento ESR, Empresas Socialmente Responsables, el Top Companies, el propio Premio Nacional a la Calidad. Y bueno, como lo vemos ahí, dependiendo cada una de esas aristas, en la que cada uno de esos modelos de manera particular destaca más, el propio modelo nacional pues va abarcando pues, un poco de todo, ¿no? O sea, sigue en ese sentido buscando ser integral, buscando aportar ese valor pues a todas las organizaciones que lo van a adoptar. Si pasamos a la siguiente, y pues con base en lo anterior, ¿cuál es el modelo? El modelo es representado, como lo podemos ver, por este símbolo, el reilete. Un símbolo muy mexicano que, por ejemplo, a nivel internacional justamente ha gustado mucho a grandes inversionistas, porque también es esta distinción de nuestra propia cultura. ¿Qué es lo que hace el reilete? Si se dan cuenta, a lo mejor no se alcanza a percibir mucho ahí. Cada giro que da el reilete es una creación de valor. Eso es lo que debe buscar la organización. Cada vez que dé vuelta un reilete es porque agregas valor a alguien. ¿A quién?
a tus clientes, a tus proveedores, tu personal, colaboradores, accionistas, pero todo el tiempo, cada vuelta, estás buscando agregarle valor a alguien. ¿Cómo le vas a agregar valor? Básicamente con 3 facilitadores de cambio. Perfilar el rumbo, transformar oportunidades y generar confianza. Estos facilitadores, a su vez, tienen lo que se le llama impulsores, que justamente son como estas palancas que nos van a ayudar a detonar, a poder accionar estos ejes, pero teniendo muy en cuenta algo que se ve ahí en el centro del reilete, que se llama el propósito. Hoy, ¿cuál es el propósito de tu organización? Y este tema del propósito en los últimos años ha venido también con una tendencia de discusión, porque anteriormente incluso para hacer una empresa, normalmente era porque o se hacía un producto, un servicio que a lo mejor pues era relativamente bueno, va creciendo, pero ¿cuál es la razón de hacer ese negocio? ¿Realmente qué resuelves? ¿Qué necesidades atiendes? Y muchas organizaciones al día de hoy no saben incluso responderse esa pregunta. ¿Cuál es nuestro propósito? Incluso ustedes que están estudiando. Si yo les preguntara hoy, ¿cuál es su propósito? ¿Por qué están estudiando una carrera? ¿Con qué propósito? Si a nivel personal no conocen la respuesta, imagínense a nivel empresarial. Y esa incógnita les está pasando a muchas organizaciones hoy en día. El propósito es un punto fijo en el que vamos creando valor a través de todos estos elementos. Pasamos a la siguiente, de favor. Y bueno, básicamente lo que buscamos con el modelo es una transformación de lo que se le llama la organización tradicional a la organización exponencial. Seguramente han escuchado estos términos, que es una tradicional, pues históricamente esos negocios que van creciendo, sí, de manera muy paulatina, muy lineal, que sobre todo, y como lo vemos ahí, mediante la gestión, el control de recursos, tratar de que los gastos operativos no sean tan elevados, el buen manejo de las instalaciones, etcétera, pues que haya utilidades positivas, ¿no? Pero eso al final mediante ese tipo de control. ¿Cuál es la diferencia con las exponenciales? Que aquí se le apuesta a invertir en algo que se llama innovación. Y entonces, en lugar de buscar controlar, exploramos, inventamos, creamos sistemas, creamos tecnología. ¿Qué pasa hoy con la inteligencia artificial, por ejemplo? Ya se vienen cambios y por eso lo que a lo mejor una empresa tradicional llegó a crecer en 20 o 30 años, una exponencial lo va a hacer en 5 años. Por esas características. Pasamos a la siguiente. Muchas veces se compara justamente esta diferenciación como el clásico dinosaurio reflexivo contra el unicornio inquieto. Porque justamente es eso, las organizaciones lineales. Estamos con cierta resistencia al cambio, ciertos paradigmas, pues vamos creciendo más o menos bien, ¿por qué tengo que hacer algo más? En cambio acá no pueden estar parados, ¿no? O sea, todo el tiempo quieren estar moviéndose, haciendo, explorando, investigando. Entonces, obviamente, el modelo, ojo, tenemos que buscar un equilibrio de cómo pasar de un modelo al otro. Si pasamos a la siguiente, de favor, ese es el reto justamente que tenemos con el modelo. ¿Cómo poder llegar de un punto lineal a algo más exponencial en base a las propias capacidades de la organización? Porque también hay que decirlo, no cualquiera pues va a poder de la noche a la mañana ser exponencial, ¿verdad? Pero tiene que establecer bases, tiene que identificar, como vemos aquí, sus propias cualidades y a partir de ello
Establecer un rumbo, un propósito, ese liderazgo y todos estos elementos que hemos estado comentando para en algún momento llegar acá. Si pasamos a la siguiente, básicamente con pues digamos, procesos de transformación, buscamos también afrontar distintos escenarios y distintas estructuras organizacionales. En el caso de los escenarios, por ejemplo, hace tiempo se hablaba de estabilidad en los mercados. Estamos hablando de, ¿qué será? Como 20, 30, 40 años. Después ya son mercados dinámicos, pero hoy ya se les conoce como mercados VUCA. ¿Qué significa esto del VUCA? Si no lo han escuchado, que ya son más volátiles, con más incertidumbre, más ambigüedad en los objetivos. Y eso también hace que las organizaciones tengan que cambiar en cuanto a su estructura, en cómo se organiza, cómo se compone la misma empresa. Hace muchos años, por ejemplo, de manera más mecánica, porque nos enfocábamos a los procesos productivos. Después, la parte jerárquica, la división del trabajo, roles, responsabilidades. Hoy, ya ninguna de las dos. Tienes que ser adaptativo, resiliente. ¿Cómo afrontas estos entornos tan volátiles? La gestión de riesgos, adaptando tu propia organización al mercado, en lugar de que busques que el mercado se adapte a tu organización. Pasamos a la siguiente, de favor. Entonces, obviamente aquí, ya es como la radiografía, digamos, de todos los puntos que el modelo, en ese sentido, busca cumplir mediante un proceso riguroso de evaluación a las organizaciones que quieren participar para tener esta distinción. Y pues bueno, como lo vemos aquí, obviamente son varios aspectos. El primero y más fundamental en el que pues hemos podido detectar que se atoran mucho, el caso del rumbo estratégico justamente. La pregunta del propósito, ¿no? Y por eso la vuelvo a dejar ahí en el aire para ustedes, ¿cuál es su propósito? Incluso, ¿por qué hoy estudian en lugar de tener tantas otras opciones? Costos de oportunidad, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la empresa? ¿Lo tienes bien definido? ¿Comprendes bien tu entorno? ¿Has seleccionado buenas estrategias? Porque de ahí hacia abajo, como una cascada, vendrá el liderazgo, vendrá el enfoque al cliente, los procesos que agregan valor, una transformación digital, el propio capital humano, que hoy en día también ya hay que reconocer más, ¿no? El valor social, que hoy también ya es fundamental pues implementarlo, y todo esto, como les comentaba, con un objetivo que es generar valor a todos los distintos grupos de interés de esa misma organización. Pasamos a la siguiente, de favor. Entonces, pues, ¿qué beneficios tiene implementar todo esto, no? O sea, ya conocemos un poquito del modelo. ¿Qué otro tipo de beneficios podemos ver? Pues, por un lado, adoptar de manera profesional el modelo, hacer empresas profesionales. Caso México, como ustedes sabrán, prácticamente el 95-96% del universo poblacional de empresas es la famosa PYME, ¿no? Pequeña y mediana empresa. ¿Y cuál es el reto que tienen estas organizaciones? La falta de profesionalización. Sigue siendo cuestiones entre muy familiares, pequeños negocios, no hay estándares, etcétera. Entonces, obviamente, esto les va a ayudar a dar un salto más profesional hacia esa gestión estratégica, pero también que puedan recibir un reporte de retroalimentación. En el modelo todo el tiempo están acompañados por distintos comités técnicos y de evaluadores que van retroalimentando las características de la organización, y que aunque a lo mejor no llegaras a ganar el premio, tienes un informe valioso sobre tus capacidades, ¿no? Tus virtudes, áreas de oportunidad, y que muchas veces en ese sentido ya es información valiosa para redirigir el rumbo, ¿no? Por otro lado, pues también reconocer y motivar el compromiso de la gente.
Las organizaciones que participan aquí necesitan que todo el equipo de trabajo se involucre y ese también es un reto. El que puedan tener la distinción hace que el mismo colaborador de alguna manera se identifique porque dice, fue mi trabajo también, fue mi desempeño, mi pasión, mi compromiso y pues no solamente es la imagen de la empresa, sino que yo estoy ahí, ¿no? Recibir un certificado que bueno, ya es más que nada el reconocimiento, el premio con esta vigencia. Hacer visible también la dimensión social, hoy como les comentaba, a nivel global, todas las organizaciones en teoría, y digo en teoría porque hay muchas que todavía no lo adoptan, pero por lo menos por acuerdos internacionales deben de implementar los objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? También se difunde su caso de éxito. Esto se promueve en el mismo instituto, se hace una revista, se hacen foros, se hace pues cierto, digamos, reconocimiento publicitario, porque al final es contar una historia, casos de la vida real, ¿no? Empresarial. Insertarse en la cultura organizacional, la disciplina de recibir esta evaluación externa de nivel estratégico e incluso utilizar el emblema del Prexel como ese diferenciador sobre la competencia, sobre su propio mercado. Bueno, pasamos a la siguiente, de favor. ¿Qué podemos entonces concluir con todo esto? Hemos conocido de manera general unos antecedentes, partes del modelo. Impulsar el crecimiento en las organizaciones mexicanas, pero como lo pongo acá, no se trata solo de un modelo. Es un conjunto de mejores prácticas, sí corporativas, porque las grandes empresas mexicanas hoy en día son las que lo operan como una disciplina operativa, pero esto hay que bajarlo a las más pequeñas. Y eso nos va a provocar también muchísima más competitividad, pues, como nación, como país, ¿no? Obviamente hay que asumir un liderazgo, un compromiso, nada es gratuito, hay que trabajar en ello, pero hay una recompensa bastante satisfactoria. Y podríamos, digamos, dividir el reto en 3 grandes etapas, ¿no? Inicialmente un diagnóstico donde justamente se ve qué tan preparada está una organización para afrontar este proceso y en ese momento la misma organización tome la decisión de continuar o no. Si continúa, pues una evaluación donde aquí ya es otro proceso de competencia no solamente interna, sino como les comentaba con la competencia de tu sector y obviamente aquellos que destaquen, pues obtener el premio, ¿verdad? Entonces, pues pasamos a la siguiente. Pues justamente en ese sentido, ¿no? Nosotros hemos estado apoyando a muchas organizaciones pues mediante distintos programas formativos, ¿no? Capacitación, consultoría, muchos de estos temas que tienen que ver con el modelo. Y pues bueno, obviamente ahí ya en función de un traje a la medida, poder incentivar, poder difundir, poder promover y que de cierta manera, como lo comentaba en mi propósito, en mi caso, potenciar la cultura empresarial. Entonces, pues bueno, ahí un poquito del staff, nos faltan muchos, pero estamos un poquito más activos. Pasamos a la siguiente, de favor. Y pues básicamente eso sería todo de mi parte. Yo les agradezco su atención y pues también estaré atento a cualquier duda, pregunta que puedan tener. Agradeciendo nuevamente al equipo de CESUN y dándoles una felicitación por este aniversario más en su compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. En este momento pasamos al momento de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta en este… Hola, buenos días. Yo soy Karen, soy coordinadora de diseño instruccional. Generamos los cursos en plataforma. Trabajamos o nos estudiamos, ¿no?, sobre innovación educativa. A mí me gustaría saber
¿Qué estrategias específicas ha visto que funcionen al implementar la transformación digital en una empresa? Con personal que no está familiarizado con tecnologías, hablando desde la gestión de la nube hasta incorporar inteligencia artificial en el proceso, ¿no?, de creación. Claro. En el modelo, y eso es algo importante, el modelo no nos va a dar lineamientos, digamos, a rajatabla de que tienes que hacerlo así y así. El modelo en ese sentido deja abierto a cada organización cómo va a adaptar este tipo de procesos, ¿no?, este tipo de sistemas. En el caso de la transformación digital, algo que hace falta y en lo que se ha trabajado como una base inicial, por ejemplo, es los propios sistemas de seguridad de información. En general, hoy en día incluso hasta por correo electrónico, no hay candados o no hay restricciones suficientes. Nosotros mismos a veces hasta como usuarios no tenemos como tal una protección, ¿no?, un antivirus, vamos, que es lo más básico, ¿no? Obviamente de ahí hacia adelante, pues ya cada organización, dependiendo ese interés, va poniendo. Entonces, por ejemplo, en este caso de restricciones, una de las acciones que mucho se utiliza hoy en día, los sistemas de seguridad informática como ISO 27001, por ejemplo, que tiene que ver con esta protección. En el caso de la nube, que también es vulnerable al robo de información, buscan también establecer protocolos, pruebas de estrés, le llaman, para esta vulnerabilidad. Pero bueno, eso digamos ya de manera más, a lo mejor técnica en cómo hacen las pruebas. Ha habido organizaciones que honestamente, por ejemplo, en el caso de las pymes, pues en ese sentido no están implementando nada, ¿no? O sea, por ejemplo, una pyme, ¿qué tipo de control puede poner incluso al correo electrónico, ¿no? O sea, vamos, incluso hay organizaciones que ni siquiera es un correo institucional, ¿no? Sigue siendo Gmail, sigue siendo Yahoo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es muy evidente que hay que reforzar bastante, ¿no?, estas estrategias, porque como tal pues son muy nulas, digamos, ¿no? Entonces, en esa parte de transformación, sí es importante identificar y reconocer algo, hay que invertir. Y también hay una realidad, en el caso de muchas empresas pequeñas, que hay restricciones presupuestales que muchas veces, por más que quieran implementar algo, pues a veces no está dentro, ¿no?, de ese presupuesto. Pero de manera más escalada, pues son mediante estos sistemas de seguridad informática donde buscas tanto la protección como al mismo tiempo implementar ya medidas más intuitivas hacia el usuario. Sí. En el caso de las pequeñas empresas, por ejemplo, por el tema de los recursos limitados, ¿cómo recomendaría priorizar los elementos del modelo? Mira, ahí se parte de un diagnóstico, en primera instancia, tus grupos de interés, esto que veíamos en el reilete, ¿a quién le vas a crear valor? En el caso de las pymes, principalmente, vamos a decir, el mayoritario es el cliente. Entonces, ahí en el que se busca más es hacia las propias bases de datos de los clientes, porque justamente es donde se ha utilizado más malas prácticas, ¿no? Comercialización, por ejemplo, de este tipo de información, fortalecer avisos de privacidad, que también hoy en día, pues hay que decirlo, estamos también a nivel muy general, hay muchas organizaciones que ni siquiera tienen avisos de privacidad, por ejemplo, ¿no? Ustedes mismos cuando se meten a una página, salvo que sean las más franquicias o etcétera, pero un negocio pequeño, ni siquiera hay una, ¿cómo se llama?, un formulario, ¿no?, que te den a firmar de aviso de privacidad, confidencialidad de datos. Entonces, esos son primeros esquemas. De hecho, por ejemplo, el IFAI tiene este programa para que también las pymes vayan implementando un poquito más la parte del aviso de privacidad. Entonces, ahí es donde se ha empezado a explorar, se ha empezado a difundir, pero todavía tenemos la
resistencia del propio directivo, porque como comento, el modelo no va a llegar a obligar. El modelo llega a identificar lo que de manera propia, yo como director de este negocio, estoy haciendo por mi cuenta, siendo consciente de esos beneficios, y obviamente de cierta forma lo doy a conocer, pero no es porque vengan alguien a decirme implementalo de manera forzosa. Eso es, por ejemplo, la gran diferencia con el caso de los sistemas ISO, por ejemplo. El caso de los ISO sí es así, ¿no? Y por eso viene una auditoría, y si no lo cumples, pues digo, no te reprueba, pero pues casi, ¿no? Entonces, aquí el modelo, en ese sentido, por eso es más flexible, pero sí muy consciente. O sea, tú tienes que ser consciente de que no te voy a venir a obligar, pero debe de desprenderse de ti mismo lo que tú estás implementando en relación a esos puntos. Obviamente, si no hay algo que sea diferenciador, pues no vas a tener el reconocimiento, ¿verdad? O sea, te vas a quedar y van a pasar otros. Pero siempre es en función de esa misma conciencia, digamos, de directiva. Creo que por allá había pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Soy el maestro Luis Montiel, soy el coordinador de la carrera de Administración de Empresas y Contaduría. ¿Okay? ¿Cuál es tu recomendación, hablando de los 3 modelos que presentas? Voy a quitar el modelo asiático, que hay muchas empresas asiáticas en la zona, pero hablando del modelo nacional de transformación organizacional que representas, ¿cuál sería tu recomendación cuando aquí en Tijuana, por ejemplo, en la localidad, estamos llenos de empresas que tienen el ISO pues tatuado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decirle a ellos que el modelo nacional de transformación organizacional funciona y cuál sería la diferencia entre el Balance Scorecard? Porque o sea, con tu experiencia, ¿cuál sería la diferenciación para decirle a una empresa del sector productivo que se vaya con ISO o con el modelo mexicano o con el Balance Scorecard, hablando de las empresas privadas? Claro. Bueno, hoy en día, en general, ya las empresas, como vemos en estos entornos VUCA, ya son incluso multisistemas. O sea, hoy una organización que se limite a un solo modelo, difícil, sobre todo las más grandes. Hoy en día hablamos incluso de lo que le llaman sistemas integrados, ¿no? Ya están manejando, por ejemplo, en el caso de la CISO, ya no 1, ni 2, ni 3, ya están manejando 5 o 6 sistemas. Adicional a eso, otros modelos internacionales, y pues todo al final suma. Entonces, no es que sea uno mejor que el otro, pero obviamente, y por eso tengo aquí en el caso del modelo, es el propósito. Ese es el primer punto de análisis interno de la organización. ¿Cuál es mi propósito? Porque en función de eso y de la creación de valor que yo quiera, es donde voy a buscar recolectar, digamos, estas herramientas, ¿no? No se trata tampoco de recolectar por recolectar modelos y todo, porque al final también nos vamos a sobrecargar de cosas innecesarias, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos que en el caso del modelo, por eso partimos desde ahí, ¿no? El propósito, para que en función de eso sea justificable, digamos, por qué vamos a adoptar esto otro. Entonces, ese es digamos, el discurso principal cuando vamos con las organizaciones a que adopten el modelo, es primero cuestionate tu propósito y a partir de eso, cómo lo puedes pues involucrar al modelo. Ahora, en cuanto al caso del Balance Scorecard, el Balance Scorecard es una herramienta de gestión muy particular. Busca lo que se le llama un alineamiento, sí, pero pues también muy basada con estos 4 ejes norteamericanos, ¿no? Y a veces en el caso México, digo, obviamente aquí seguramente por la cercanía, pues era muy compatible. Pero incluso en el caso México ha sido muy difícil batallar por la parte cultural, sobre todo. Al final tenemos usos y costumbres distintos y eso influye también en los resultados. Allá ellos ven mucho el supervisor, digamos, el que debe de estar tras la gente, casi como con una cuerda de castigo, ¿no? Si no trabajas, te va, ¿no? Por ejemplo, con el asiático es al revés, ¿no? Es yo como colaborador, ¿cómo apoyo a ti, jefe?
para que entre los dos saquemos el trabajo. Y en México, a nivel así nada más como de reflexión cultural, a veces ni el jefe quiere dar lo suficiente, ni el trabajador quiere poner lo suficiente, ¿no? Entonces eso es lo que hace a veces que justamente estos modelos no funcionen, no porque el modelo por sí solo no sea funcional, sino por el choque cultural, ¿no? Entonces aquí en el modelo lo que buscamos también en ese sentido es ser más flexibles y conscientes, pero eso sí incentivando mucho al equipo de trabajo, ¿no? Entonces también tiene esa particularidad. Buenos días, soy Andrés Soto, estudiante de Ingeniería Industrial de cuarto trimestre. Quería preguntarle sobre bueno, es que como comentó hace rato sobre fomento de educación mexicana, yo le quería preguntarle cómo podemos fomentar pues, la cultura mexicana para pues dejar del pensamiento mexicano de que llegar tarde o para empezar a tener una mejor pensamiento hacia el mexicano. Claro, ese ya es obviamente mucho más amplio porque pues ya tiene que ver más que nada con valores, educación, objetivos profesionales también de la gente, incluso también cuestiones socioeconómicas, ¿no? Naturalmente, y por eso yo incluso les preguntaba, ¿no? En su momento, ¿cuál es el propósito, por ejemplo, de ustedes mismos? Yo muchas veces hago esa invitación a esa reflexión propia, porque hoy ustedes como jóvenes tienen ese reto, ¿no? ¿Cómo poder hacer justamente ese cambio? Obviamente habemos quienes en el día a día buscamos con nuestra labor, pues contribuir a darlo, pero pues seguimos siendo pequeños entes entre grandes masas, ¿no? Y ustedes en ese sentido tienen que también asumir el compromiso de poder seguir, digamos, impactando al cambio, ¿no? Pero a veces pasa que si no tenemos claro lo que queremos, hacia dónde queremos llegar, pues es donde nos estancamos en un punto, ¿no? Entonces es ahí donde principalmente en mi caso y sobre todo incluso cuando doy capacitación y demás a nuestros alumnos, también se los comento de esa manera. ¿Por qué estás aquí y qué es lo que buscas lograr? Que no sea solo una formación por acumular, digamos, el reconocimiento. A veces también hay quienes estudian por una cuestión familiar, ¿no? Tenemos el apoyo de los padres, familiares, y a veces es como decir, aquí está, ¿no? Pero yo internamente pues a lo mejor no me apasionaba. Y es ahí donde ustedes tienen que buscar también el poder realmente aportar y asumir el compromiso, porque al final del día, en términos educativos en México, déjenme decirles que también no estamos con los indicadores óptimos, ¿no? Y es un privilegio, de cierta manera, tener esta posición de estudio, ¿no? Entonces muchas veces no se le da el reconocimiento a poder aprovechar, digamos, esa oportunidad y dar el cambio, pero depende mucho de ti mismo, del propósito que tú tengas a nivel individual y a partir de ello que tú traces tu horizonte, digamos, hacia dónde quieres llegar. Muy buenos días, maestro Humberto. Mi nombre es Elvia Ochoa, yo estoy en el área de Recursos Humanos, Desarrollo Organizacional y la pregunta que le tengo es, usted como consultor y facilitador en implementar este tipo de programas dentro de las empresas, ¿cuál ha sido el reto más importante que ha tenido en el sentido de que el personal se incluya y tome como propio el implementar un proyecto de este tipo? Claro. Yo creo que justamente ese es el mayor reto en general, en la gran mayoría, porque como comentaba hace unos momentos, ¿no? En el caso de los directivos y los colaboradores, a veces como que van por mundos distintos, ¿no? Obviamente el directivo, pues buscando el crecimiento, esos objetivos estratégicos y demás,
Y pues en el caso del colaborador, pues tengo que cumplir con el trabajo por el que me contrataron, pero pues también si no hay condiciones, el clima laboral, ¿no? Mucho hoy en día, y eso también se está dando de cierta manera, y a veces, si lo tengo que decir así, aunque obligatoria, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de la NOM 035. ¿Qué es lo que busca? O sea, no debería ser el ideal. En teoría, cada organización tendría que haberlo adoptado de nueva cuenta algo propio. Pero como dicen a veces, ¿no? Y por eso hacía esa referencia también, si luego no tenemos a alguien que esté detrás de nosotros obligando, pues no lo hacemos, ¿no? Entonces, esta norma tiene sus desventajas porque, por ejemplo, en el caso de esta norma que me ha tocado estar no directamente como un implementador de la norma, pero en respectivos etapas del proceso de implementación, ha sido un reto justamente por eso, ¿no? Porque de repente el caso de los directivos es, oye, pero ¿cómo le va a poner esto más al trabajador? ¿Por qué le va a dar este otro beneficio? ¿Por qué tengo que ver por su salud, por ejemplo? Hoy en día el caso del estrés laboral, que en México es el país número 1 a nivel mundial en ese tema. Yo que vengo de la Ciudad de México, por ejemplo, ya de por sí el estrés de todo el caos de la ciudad, para llegar al trabajo 2-3 horas y todavía en el trabajo al primer minuto que llegas peleándote con el compañero o con el jefe, ¿no? Entonces, es un tema sí muy cultural, que se han estado implementando ciertas acciones, algunas pues aunque de manera obligatoria, a veces, repito, no hay de otra, pero de que se empieza a dar un cambio, se empieza a dar. Ahora viene, por ejemplo, la propuesta de la jornada de trabajo, ¿no? Vamos a ver también cómo queda. Y obviamente siempre va a haber este punto de negociación entre el empresario, el trabajador y el propio gobierno, porque también hay que decirlo, ¿no? Muchas veces la falta también de claridad, ¿no? A veces el gobierno también es muy fácil, hace esto por norma y no da las condiciones, ¿no? Entonces es un proceso, digamos, ahí en el que se ha estado batallando, pero que por lo menos si lo comparamos hace 30, 40 años, no había, ¿no? Entonces, en ese sentido podríamos decir que se está dando un cambio. Bueno, no sé si hay alguna más. Adelante. Muy buenos días. Trabajo en el Departamento de Planeación y Evaluación Institucional. Una de mis preguntas hacia usted sería, ¿qué estrategias podría implementar para reducir ese tema de la resistencia al cambio en cuanto a la implementación de, por ejemplo, el modelo nacional de transformación organizacional? Claro. Hay algunas organizaciones que, por ejemplo, hacen desde lo más básico encuestas de clima laboral, ¿no? Eso es lo más básico. Hay organizaciones que no lo hacen, ¿no? En el caso, por ejemplo, de muchas pymes, ahí no hay como tal a veces estas encuestas. Incluso también al momento de cuando por alguna situación se tiene que dar el despido, digamos, de una persona, también en los procesos de recursos humanos hay otras encuestas de salida para mínimo conocer cómo fue pues esa estancia, por decirlo así, del trabajador en la organización, ¿no? Vamos a decir que es durante y encuestas de salida. También tienes que manejar, y algo que en las grandes empresas es el caso de indicadores ya más específicos, ¿no? De motivación, pero que incluso también tiene que ver con algunas estrategias, ¿no? Por ejemplo, las franquicias, ¿qué es lo que hacen? Y lo hemos mucho, a lo mejor lo hemos visto mucho, ¿no? En el caso del famoso empleado de la semana, ¿no? Eso es muy de franquicia, pero a veces hay buenas prácticas que incluso desde algo así de sencillo, si nosotros no lo implementamos, no sabemos el tremendo resultado que nos podría dar, ¿no? El poder destacar al colaborador de la semana en la oficina, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo ya, repito, de estrategias que de nueva cuenta, pues cada organización es donde va buscando esa creatividad,
es donde también va buscando involucrar más a la gente, incentivar su participación. Ha habido casos, por ejemplo, en el caso de Liverpool, ellos daban prestación de transporte desde el corporativo a una unidad de transporte público y los ponían a todos en un mismo horario del corporativo y los mandaban y les facilitaba, digamos, el traslado, sobre todo si ya era a un horario muy tarde, ¿no? Y bueno, hay varias cuestiones, pero mucho es qué estás justamente haciendo para que ese colaborador se sienta parte de esa familia, porque muchas veces ese es el tema en las empresas, que como que no se nota que al final del día es familia, y yo pues a veces lo comento, hay personas que en un año están más horas de su vida en la empresa que en su casa. Entonces, a veces la empresa también ahí no pondera un poquito eso, ¿no? Pero están buscándose, digamos, ese tipo de, sobre todo incentivos, ¿no? Incentivos. Caso de Great Place to Work, que es una de las reconocimientos más enfocados hacia el personal humano. DHL fue de las más reconocidas en los últimos años por cómo justamente implementa estrategias de esta parte del personal, ¿no? Pero viene desde el directivo principal, digamos, ¿no? O sea, recursos humanos no es un proceso soporte, recursos humanos es un proceso estratégico en el que dices, oye, aquí no solo es contratar gente, es contratar talento que crea valor, ¿no? ¿Cómo le doy también la atención a mi talento? Pero bueno, es parte ya del análisis de cada empresa. Muy buenos días, Mario. Adelante, Mario. También del Departamento de Planeación de aquí de CESUN. Es una pregunta, son dos preguntas muy breves, muy cortas. La primera es si en su experiencia o conocimiento tiene algún nombre o ejemplos de alguna institución educativa privada a nivel nacional que haya implementado el modelo, que sea alguna referencia. Y segunda, si en todo este proceso de transformación se vale apostar por los jóvenes y ese talento joven desde recursos humanos. Claro. Bueno, en la primera, honestamente, no he podido explorar en los últimos años, digo, obviamente, como comentaba, desde el 1990 está año tras año informes. Entonces, realmente ahí que en lo particular me haya tocado vivir alguno, no, pero probablemente si revisamos, posiblemente sí encontremos casos. Y ya en el caso del talento joven, pues es que mira, hoy es un equilibrio, porque las tecnologías obviamente están ahí, ¿no? Entonces no podemos mantenernos sin ese dinamismo. Entonces es necesario, viene la inteligencia artificial, la robotización, se está dando muchos cambios globales y obviamente ahí también la propuesta de jóvenes es importante. Entonces, pues yo creo que ahí es un equilibrio importante siempre mantener un equipo, digamos, razonablemente adecuado ahí entre experiencia y juventud, pero pues obviamente la tendencia hace que sea indispensable el talento joven, ¿no? Bueno, pues podríamos seguir aquí un buen rato. Vamos a pedir a nuestras autoridades para, primero le damos un fuerte aplauso a nuestro invitado. Gracias. Y solicitamos a nuestras autoridades para dar un reconocimiento y un souvenir a nuestro invitado. Humberto, pues muchas gracias por tu conferencia, por la transmisión de tu experiencia y conocimientos aquí a los jóvenes y a nuestros compañeros. Tu servidor, soy subdirector administrativo de aquí de CESUN y creo que a todos nos sirve mucho esto del modelo organizacional, ¿no? Y el reconocimiento a la letra dice, en el marco del 30 aniversario, CESUN Universidad otorga el presente reconocimiento al maestro Humberto Durán por impartir la conferencia Modelo Nacional de Transformación Organizacional como parte de las actividades de nuestra semana de aniversario
Lo firma nuestro rector, maestro Ernesto Ailo Arbizu. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un presente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Perdón. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias.